martes más que te estás conectando ahí del otro lado. Gracias por abrirnos las puertas online, digamos, ¿no? De las casas y de los hogares para poder compartir junto con nosotros, como estos martes que venimos a las 6 de la tarde. Hoy estamos de vuelta acá con Andrés, compartiendo con nosotros estos martes. Anteriores estuvo Ale. Pero bueno, Andrés, saluda ahí Dios le a bendiga, la mis audiencia. hermanos, y la verdad que con estos temas tan importantes que venimos abordando, eh, falté una vez, dos Hubo dos. veces, Alejandro me Com- estuvo reemplazando y ahora estamos de vuelta para la gloria de Dios, haciendo programa. Estamos con bastante responsabilidad, Alejandro por su lado también, así que bueno, gracias a Dios porque mientras que sea para la honra y gloria de Dios, vamos para adelante. Vamos para adelante. ¿También, Alberto? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios los bendiga, un gusto estar aquí con ustedes. Amén. Así que bueno, estamos ahí como todos los martes firmes acá, para poder compartir con vos la palabra. Como siempre decimos, una Biblia al lado, algo para anotar, una lapicera con los textos que vamos a estar hablando. Si te estuviste capaz perdiendo el martes anterior o el otro, estuvimos hablando acerca de la gran ramera y la caída de Babilonia, ¿sí? Están en YouTube también. Están en YouTube también. Lo podés, como justo ahí mencionó, transmitimos acá a las 6 todos los martes, si es la primera vez que te estás sumando, o si no, luego quedan grabados, ¿sí? No solamente este programa, sino las reuniones semanales de la iglesia por YouTube, Mi Casa, Asamblea de Dios, ahí tenés casi la cuarentena ahí, desde que comenzó hasta acá, Sí. viene ahí todos los videos, todas las reuniones, para que sea de bendición, para tu vida espiritual también. Estuvimos viendo los martes anteriores cómo Dios estaba tratando con la gran ramera, cómo Dios trató con la gran Babilonia, ¿no? Ya los finales. Y ahora vamos a tocar el tema de cómo Dios también trata con Israel. Y vamos a estar hablando a la luz de la palabra, con cada versículo que Dios ya planeó desde casi la fundación del mundo hasta hoy, todo lo que estaba detallado. Así que te invitamos a que te puedas unir obviamente en el espíritu, porque la palabra de Dios dice, ¿no?, que estas cosas no se disciernen humanamente, sino espiritualmente. Así que te invitamos a que te puedas unir espiritualmente, con un espíritu enseñable, para poder comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Ya son ahí las 6:05 y vamos a hacer una breve introducción de un programa ya anterior que hicimos, que fue acerca de cómo Israel volvió a ser nación después de Sí, tanto eso tiempo. ya lo estuvimos mencionando, ¿te acordás? Entonces es un repaso así. Un repaso así claro, para entrar sí, en breve. tema. Pero bueno, fue así, ¿no? Como decía, como Dios ya lo destinó, que parecía algo imposible, pero cómo Israel volvió a ser nación luego de muchos años, ¿no, Andrés? Sí. En Sí. 1948. 48. El 14 de mayo de 1948 volvió como nación. O al menos él declararon eso y se firmó un acta, ¿no? Sí, sí, sí. Donde- Ahí comenzaron. Ahí comenzaron, porque después a eso se le sumaron otros pactos que hicieron, donde ya fue declarada realmente como una nación con todos los derechos, ¿no? Sí. Un poco más adelante, pero comenzó en el 48, 14 de mayo. Y de ahí adelante se fueron, digamos, hasta el día de hoy ya más de 70, ¿no? Que desde aquella fecha. Y vemos cómo la palabra de Dios se va cumpliendo y se sigue cumpliendo. Y vemos que fue un tema, ¿no?, que vamos a tocar, que es la fidelidad de Dios con su palabra, pero aún así mismo también con nosotros. Pero bueno, vamos entrando Vamos en tema. entrando. No sé si querés ahí leer Deuteronomio. Deuteronomio 28, donde estuvimos mirando unos Sí, textos. 13 y 14. Sí, Sí. donde Y dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Si no, y si no te apartares de todas las palabras que yo te he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y o servirles. sea, esa era Dios quería que Israel sea la cabeza de todas las naciones. Sí. La nación más importante del mundo, porque Israel tenía un mensaje y tenía un propósito de traer la salvación al mundo. Ahora, eso era si eran fieles. Ahora, si no eran fieles, ahí en el verso 49, ¿qué dice? En el 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Bueno, esto lo dijo, piensen que Deuteronomio está escrito antes de que Israel entre en la tierra. En la tierra prometida, O claro. sea, al borde de ingresar a la tierra. Todavía no estaban constituidos como nación, o sea, en la tierra. Y Moisés, por la visión,
profética, ¿no? Como es el espíritu de la profecía, es el espíritu de Cristo, él vio que iba a venir un pueblo, una nación, que muchos siglos después apareció y su emblema era un león alado, justamente, que era la nación de Babilonia. 900 años. 900 años, ¿sí? Habían pasado. Y dice ahí en los versos siguientes Está 52, que ¿no? sí, ¿Te que quedó? no lo vamos a resumir, que Bueno. se iba a quedar con todo lo que ellos tenían. Y ahí lee el verso 64 en adelante, ahí sí. Sí, y dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristeza de alma, ¿no? Como parte de un castigo sería, ¿no? Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Ahí está. O sea, muchos se preguntan por qué Israel ha sufrido tanto persecución, tanta discriminación, pero entendamos, hermano, que es el cumplimiento de la palabra de Dios por su rebeldía. Sí, Porque ellos no solamente sufrieron la cautividad de Babilonia, después sufrieron de vuelta. Pero en el capítulo 30, ahí está la luz en medio de las tinieblas, ¿no? Si lo dejamos así, decimos chao. No, ya está, no hay esperanza. Nos vemos. Pero qué bueno es que en Dios siempre hay perdón y restauración. Esto es muy importante, hermano. No importa el desastre que sea tu vida, si te volvés a Dios. arrepentido. ¿Qué dice allí? ¿El 30 cuánto? 1. Dice, sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverán a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová El 4 y el tu 5. Dios. Y dice, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y allí te recogerá Jehová tu Dios, y de ella te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredarán tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Tremendo, ¿no? Importante, ¿no? Porque dice si te arrepintieres, ¿no? Claro, Que puntual. radica ahí esa es la clave. Ahí está La el clave. punto principal de todas las predicaciones, de todo, ¿no? Jesús, ¿qué decía? Arrepentidos, convertidos. ¿Qué decía Juan Bautista? Lo mismo, Arrepentidos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? arrepentido. O sea, sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. No hay forma en que Dios pueda bendecir nuestra vida. Claro. ¿Sí? Ahora, está prometido que ellos iban a volver y que las maldiciones que estaban sobre ellos, Dios las iba a poner sobre esos pueblos que los oprimieron. Porque los pueblos que los oprimieron, por permisión de Dios, pensaron que podían hacer lo que querían y que no iba a pasar nada. Pero sin embargo, también Dios dio palabras sobre esas naciones opresoras. O sea, no porque Dios haya usado esas naciones para tratar con su pueblo Israel, es que pasa por alto también el pecado de esas naciones, ¿no es cierto? Sino que también a esas naciones Dios va a juzgar. Por supuesto. Eso está todo escrito en Deuteronomio 30. Sí. Ahora bien, tal como lo decía tú, 900 años después vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó cautivo a Israel a Babilonia. 70 años después, conforme a las profecías que están en Daniel, en Jeremías, en Nehemías, sobre todo Ezequiel y Jeremías, que fueron los profetas que estaban antes de la cautividad, claro. ¿no? En el tiempo de la cautividad. Y cuando Daniel ve en el capítulo 9 que los 70 años que profetizó Jeremías se cumplieron, ¿qué hizo para ser restaurado?
Lean Daniel 9. ¿Te lo leo del primer parte, crees? No, es muy largo, pero toda una oración de arrepentimiento y confesión tremenda. Sí, que dice, el 9.3 dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Silicio. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿no? Y como decís vos, ahí empieza a confesar. Empieza a confesar el pecado de su nación como si fuera él mismo el que hubiera pecado. A pesar de que él no era el que había pecado, eran sus padres. Porque Daniel entendió de que si no había arrepentimiento no había restauración. Igual que Nehemías también. Igual porque los hombres de Dios, que conocen a Dios, conocen el corazón de Dios. Igual que Moisés. Moisés, ¿qué hacía cuando el pueblo pecaba? Intercedía. Anda a Aarón con el inciensario, ponete delante del pueblo y intercede. ¿Qué hizo David cuando venía la plaga? Intercedió y la plaga se detuvo. ¿Sí? Siempre notamos el mismo patrón porque Dios no cambia. Pero qué tremendo, porque pareciera como que también esa clave Dios no le revela a todos, ¿viste? Sino que tienen a hombres que tienen cierta sintonía con el Dios Todopoderoso. Y hay que tener un corazón sensible. Claro. Si yo mi corazón no le importa la voluntad de Dios, nunca voy a entender. Por eso el 28.1 de Deuteronomio dice, acontecerá que si oyere la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo lo que te las bendiciones de Jehová te alcanzarán. Pero esa palabra era para esos que eran sensibles. Vemos, evidentemente, no fueron sensibles a la voz de Dios y pasaron. Hubo un tiempo en que fueron sensibles. Pero después vino otra generación y no se importó. Entonces vuelven de la cautividad, pero no todos. Vuelve un remanente solamente. Porque muchos judíos quedaron en Babilonia cómodos, porque estaban cómodos, habían enriquecido. Dios le dio habilidad a Israel para hacer dinero. Y entonces donde fueron, prosperaron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, de siempre, digamos. Pero volvieron, pero no libres, porque estaban en ese momento bajo el emperador medo-persa, primero Ciro, Darío, Artajerjes. Luego vinieron los griegos, por lo tanto también estuvieron bajo el dominio griego. Y luego vinieron los romanos. Y cuando el Nuevo Testamento comienza con el decreto de Augusto, ¿no es cierto?, el emperador de Roma, de empadronar a los israelitas, que era una provincia, y así es como José y María van a parar a Belén, ¿no? Y así nació Jesús, en una nación que tenía que ser cabeza, y sin embargo era una provincia de las más pobres del Imperio Romano. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, ellos se levantan contra el Imperio Romano. Tratan de sacarse, porque hubo en el periodo de Grecia algunos judíos que se rebelaron, eso está en los libros de Macabeo, las guerras que hicieron contra el Imperio Romano y el Imperio griego, y lograron tener una independencia, pero muy pequeña. Corta. Muy cortita. Muy corta. Porque se apoyaban en su propia fuerza, en su propia espada, y no esperaban en Dios. O sea, no había un genuino arrepentimiento hacia Dios, sino que era querer sacarse el yugo, pero no querer arrepentirse. Y nunca creo que con esa misma perspectiva lo vieron a Jesús cuando anduvo sobre esta tierra, que Él multiplicó el pan y los peces y todo eso, en el hecho de querer hacerlo rey, viendo una cosa así también. Un libertador terrenal. Pero no arrepentimiento. No, por eso Jesús, ¿qué les decía? Arrepentido. Claro. O sea, Jesús les llevaba realmente a la verdadera salida, ¿no? Arrepentirse y esperar que Dios los libere. Porque si Dios había permitido la cautividad, es Dios. Cuando Dios permite algo, es Dios el que me tiene que levantar eso. Claro. Yo no lo puedo sacar de mi vida. Y ahí vemos la charla que tiene Jesús con Nicodemo, ¿no? Que hay alguien importante de Israel y ahí explicándole, diciendo, ¿cómo vos, siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas? Y le va explicando... Que tenía que nacer de nuevo. Tenía que recibir el Evangelio, el reino de Dios. Pero también ahí es de ello, para seguir el tema, que ellos rechazaron al Mesías. O sea, esa fue una de las... Por causa de haber rechazado al Mesías, porque ellos, ayer me preguntaba una persona, porque me dijo, ¿fueron los romanos los que lo mataron a Jesús? No, le digo, los que lo mandaron a matar fueron los judíos. Y ellos, cuando Pilato les dijo que él no encontraba pecado y que no quería matarlo, porque Pilato no lo quería matar, ellos dijeron, la sangre de este justo venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso cuando Jesús llevaba la cruz, y todo lastimado y todo sufrido, las mujeres lloraban por él
Y Jesús le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, por lo que le va a venir. Porque 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vino un juicio tremendo sobre Israel. Vinieron los romanos, destruyeron Jerusalén. Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido. Los romanos tenían orden de no destruir el templo. Así fue. Sin embargo, por causa de una disputa, una flecha encendida y una pelea y una traición, tampoco quedó nada. No quedó nada de Jerusalén y fueron vendidos como esclavos y fueron esparcidos por todas las naciones durante 1800, casi 1900 años. Hasta que en 1948, bueno, ante la sorpresa de todo el mundo, como vos decías, con la contra, países que eran totalmente contrarios, votaron a favor. Dios obró en las Naciones Unidas, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso pasaron una tremenda aflicción, que fue el exterminio de los nazis. ¿Cuántos judíos murieron? 6 millones. 6 millones. Y los que quedaron lastimados, heridos, atormentados. Y no podían volver a su tierra, porque pasó eso. Cuando ellos quisieron volver a sus tierras, después de la guerra, ¿qué pasó? Se encontraron que los otros se habían quedado con sus propiedades, con todas sus cosas. Entonces no los querían, los echaban de todos lados. Se volvieron a los campos de concentración, porque no tenían dónde ir. Y ahí fue donde Dios les permitió que vuelvan a su tierra. Y comenzaron con guerra. Y de la nada, porque cuando llegaron, no tenían nada. Las peores tierras, las más secas, y de ahí ellos hicieron hoy un Edén, ¿no? Y no tenían nada. No tenían nada. Si los alemanes los habían despojado de todo. Ahora, Dios estaba con ellos. Y enseguida empezaron las guerras. Los habitantes, los palestinos, comenzaron a hacer guerra contra ellos. Y en el año 1967 hubo una guerra de 6 días, donde todas las naciones árabes se pusieron de acuerdo, tratando de exterminar a Israel. Y sin embargo, le ganó Israel. Israel ganó la guerra y tomó mucho, llegó a tomar hasta parte de Egipto, que después lo tuvieron que devolver. Pero las guerras siguieron hasta el día de hoy. Israel está siempre en guerra, no tiene paz. Y los pactos que Dios hizo con Israel se van a cumplir. Un día ellos van a tener paz, un día van a disfrutar de esa tierra. Pero para que eso suceda, se van a tener que volver a Cristo. Y en ese programa de recuperación es lo que nosotros en esta noche queremos ver, ¿no? Cómo Dios va a tratar con la nación de Israel. Y ese programa está en el Antiguo Testamento, está relatado en Daniel, está relatado en todos los profetas, y también Jesús habló en Mateo 24 de ese programa de restauración, y Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Amén. Entonces, lo primero que quiero que leamos es en Daniel 9:27, donde ahí este príncipe que ha de venir, va a hacer un pacto con Israel. ¿Lo leo, tío? Sí, en la parte primera nomás, donde dice que va... Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí tenemos una profecía que Dios le da a Daniel justamente después de la oración. Cuando él termina de orar e interceder por el pueblo de Israel, y qué iba a hacer con ese pueblo, Dios manda al ángel. Y el ángel le revela lo que iba a suceder las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas que está en Daniel 9, 25, 26 y 27, eso es una profecía para la nación de Israel, sí. No es para todos los. O sea, confirmando el pacto con ellos. Exacto. Hasta que Dios termine, dice, y coloque al santo de los santos y termine la restauración. De esas 70 semanas de años, porque son 70 semanas de años, Israel tenía semanas de años. Recuerden que ellos cada 49, cada 7 años, 7 semanas de 7 años, era el año de la remisión o el año del jubileo. O sea, ellos tenían semanas de años. 7 semanas de años, así como tenían semanas de día, tenían semanas de años. Entonces, esas semanas de años, esas 490 semanas, esas 70 semanas, perdón, que son 490 años, se cumplieron 483. Porque la semana anteúltima llega hasta que el Mesías es muerto y la ciudad es destruida. Ahora, aquí aparece este príncipe, que viene del mismo imperio que destruyó a Israel.
Nosotros vimos, cuando miramos la estatua de Daniel, que el hierro seguía hasta el fin, hasta los pies, pero mezclado con barro. con barro. O sea, no era un imperio de fuerza, sino era un imperio a través de alianzas políticas. Y entonces ahí vemos este hombre, este dictador, que nosotros lo vimos ya, el anticristo, hablamos del anticristo, ¿recuerdan? Lo vimos surgir, vimos en Apocalipsis 13 que va a tener poder, y leímos la autoridad, y Satanás le va a dar todo el poder y el dominio de la tierra. Y que se le será permitido también por parte de Dios. Está tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este hombre? Va a hacer un pacto de paz, porque como hablábamos recién, Israel no termina con sus guerras. Yo estuve en Israel y es un estado militarizado. Y viven así. Conviven así. Conviven con los palestinos, con todo el tiempo. Todo el tiempo. Vos llegás a Israel y estás... es más, si vos vieras cómo me revisaron todas las cosas antes de tomar el avión en Madrid. Porque ibas allá. Porque era la compañía aérea de Israel. Todos los equipos electrónicos, las manos, a ver si tenía vestigios de pólvora, a ver si llevaba alguna bomba. Me pararon de repente en el aeropuerto y me dijeron, ¿usted va de viaje a Israel? Sí. Alguien le dijo, así de golpe me asusté porque me agarraron de improviso. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿A quién va a ver? ¿Le dieron algo? ¿Tiene algún paquete en la valija? ¿Algo? A ese nivel. En el aeropuerto de Madrid. Y yo me empecé te da miedo a vos, ¿viste? Claro, no. No sé, te entraste en la duda. Claro, tuve que buscar el papel que decía dónde iba el hotel y todo, y el tour. Entonces le expliqué, no, somos un grupo evangélico, vamos todos. Bueno, dije, está bien, vaya. Está como que quedan tranquilos. Quedaron tranquilos, pero así no, así es. Hay un grupo del ejército de Israel trabajando en todos los aeropuertos, donde los aviones van para Israel. Es una nación que no tiene paz. No tiene paz. Y la inversión millonaria que debe haber detrás de todo pero eso. porque depende de eso su seguridad. Bueno, mismo hace poco, creo hace 2 semanas atrás, un equipo de árabes que son tipo hackers, hackearon un sitio web de Israel, información, y publicaron unas imágenes diciendo que la destrucción de Israel como una amenaza, digamos, sí, ¿no? Sí, viven continuamente amenazándose. Entonces, ¿qué va a hacer este hombre? Dice que va a hacer un pacto con muchos. Sí. Cuidado. Significa que no todos los israelitas van a aceptar el pacto. Hay un remanente que entiende la voluntad de Dios. Y ese remanente no se va a sujetar. Pero la mayoría, el gobierno, allí en Isaías 28 nosotros leíamos 14 y 15, ¿no? Como ellos van a hacer un pacto. Miren cómo lo ve Isaías muchísimos años antes. ¿Querés leerlo? Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. O sea, ¿en quién van a confiar ellos? En un el hombre. falso. Claro. ¿Y qué dice la palabra? Maldito el varón que confía en el varón. Así es. Ellos van a hacer un pacto, como diciendo, cuando vengan las guerras, porque va a haber en ese periodo, Jesús en Mateo 24 dice que habrá guerras, rumores de guerra, sí, nación contra nación. Entonces van a buscar un refugio. Hoy el refugio de Israel es Estados Unidos. Es el que le provee toda la tecnología, todos los armamentos y pone muchísimo dinero en Israel. Y hay convenios tan grandes que nosotros desconocemos, evidentemente, pero entre nación y nación, ¿no? Es que quizá para este momento ya su apoyo en Estados Unidos no lo tenga más. Es muy probable que la nación de Estados Unidos caiga y pierda su poderío, aunque parezca mentira, es muy probable, porque no aparece en las citas bíblicas de las naciones. El anticristo no va a surgir de Estados Unidos, va a surgir de Europa, del Imperio Romano resucitado. Entonces es muy probable que al perder su apoyo busquen en un político, en un hombre importante, porque va a gobernar, va a tener ejército, va a tener todo. Pero después, en el 16 dice que Dios puso otro hombre. Miren, hay una profecía ahí de Cristo. ¿Qué dice? Dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Bueno, esa piedra es Cristo. Es Cristo.
O sea, Dios puso a alguien en quien ellos tienen que confiar. Pero en este momento ellos no van a confiar en Cristo. Por lo tanto, después dice el verso siguiente que su pacto va a caer. Su pacto va a ser anulado. Entonces ellos primero van a buscar la paz. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, 3, allí Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, él habla de esta... Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Exacto. O sea, ellos buscando un refugio y como la promesa del anticristo, nosotros vimos los sellos, recuerdan que el primer sello era un príncipe de paz, un jinete blanco. Sí. ¿Sí? Vimos que trae paz, que después la paz es quitada, pero esa paz ellos la van a aceptar, ¿verdad? Sí. Entonces, y Jesús también en Mateo 24 les dijo, miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos falsos. Justamente esa palabra de Mateo 24 es para los judíos. Nadie los engañe, van a venir, no confíen. 2 veces les repite Jesús que no confíen en falsos profetas que van a hacer señales, porque el anticristo va a venir con señales, con milagros. Ahora bien, hay un tiempo en el cual va a ser libertado. Si nosotros leemos en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Escuchen, no van a ser todos. Todos los que se hallen inscritos en el libro, quiere decir todos los que creen. Crean, claro. Todos los que están determinados para vida eterna. ¿No es cierto? Entonces, vemos aquí que viene un tiempo de angustia todavía. O sea que más allá de todas las cosas que Israel pasó, va a tener que pasar otro tiempo de angustia para ser tratado por Dios, para ser llevado al arrepentimiento. Entonces, ahí vemos que se levanta Miguel, porque Miguel es el ángel que está a favor de Israel. Recuerdan que cuando Daniel oraba, ¿qué pasó? Vino y dijo, se me opuso el príncipe de Persia, y vino Miguel a ayudarme, dijo Gabriel. Sí. ¿No es cierto? O sea que Miguel, hay ángeles que pelean a favor de naciones. Así como hay ángeles diabólicos para gobernar naciones y hacer el mal, hay ángeles de Dios. Son realidades que de repente en el mundo natural muchas veces nosotros desconocemos, pero son tan real como lo que nosotros vivimos acá, una cosa así, ¿no? Es lo que no se ve, pero que determina lo que pasa acá en la tierra. Exactamente. ¿No? Porque mucha gente mira y, mirá, viene fulano, viene mengano, pasa esto, pasa aquello, ¿no es cierto? Vemos lo acá en lo natural, con los ojos naturales. Pero en el mundo espiritual ocurren cosas que Dios se las revela a quienes, a sus hijos, aquellos que buscan. Daniel buscó, Daniel era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre temeroso de Dios. ¿Y cómo Dios le va a dar otra oportunidad? Porque ahí entra el texto que vos citaste de Jeremías 37 que dice, ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, para los que creen, ¿no? Serán librados. Tremendo. Jesús también dijo eso, que iba a ser un tiempo. En el Mateo 24, 21 dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice en el 22. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que este periodo de gran tribulación va a ser corto, no va a ser un periodo extendido. Nosotros estuvimos viendo que en el libro de Daniel lo describe como un periodo donde los santos van a ser puestos en las manos del anticristo. Dios va a permitir que el anticristo haga guerra y los persiga y trate de destruirlo. En Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí tenemos al anticristo.
que pensará cambiar todas las cosas de Dios y pensará imponer sus propios pensamientos, y Dios le permite que ponga su mano. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús de Pedro y de los apóstoles? El diablo ha Pedido. Ajá. Pero El diablo no hace lo que quiere. Job también. El diablo tuvo que pedir y Dios tuvo que permitir que la mano de Satanás se ponga sobre la vida de Job, con un propósito del trato de Dios con Job. Porque él, después de todo ese trato, dice: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el trato de Pedro también. De Pedro, después del trato, quedó mejor que antes. Ese es el zarandeo, ¿no? Exactamente, no, porque las cosas que Dios permite son con plan, con propósito. y son para y nuestro para bien, claro. Por más que en el tiempo presente diga lo contrario, ¿no? Parezca Lo que viene contrario. la ruina. Claro. Porque le dice Dios al pueblo por medio de Jeremías: mis pensamientos son de paz y de bien, no son de destrucción. Pero es necesario que pasen por todas esas cosas. Entonces, en la profecía que nosotros leímos, vos leíste el primer pedacito de Daniel 9:27, Leemos la segunda. dice que a la mitad de la semana va a pasar algo. Y dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, aquí vemos que este hombre, este gobernante mundial que hace un pacto con ellos, a la mitad de la semana cancela el pacto y se entrona en Jerusalén, en el templo, para ser adorado Sí. por ellos. Y acá, tío, te hago una pausa, ¿no? Para poder ir comprendiendo un poco mejor. Leyendo esto, quiere decir mucho que va a haber un tercer templo, también en Bueno, Israel. Justamente por estas escrituras que nosotros vemos, también leímos en Apocalipsis 11, después lo vamos a mirar, que está el templo, ¿no? Que es entregada la parte de afuera a los gentiles. Sí. Entonces vemos que va a haber un templo. Es un templo que va a ser hecho por los judíos. De hecho, ellos tienen todo preparado. Y tú lo comentaste en otras lecciones que Sí. hemos hablado, de que Que Israel... tiene muchos millones de dólares en oro para ese templo. Y mucho dinero. De parte de todos los judíos de todo el mundo mandan para hacer, o sea, recursos a Israel para hacer ese templo. Yo leí el otro día, vi un reportaje a uno de los organizadores que le preguntaron: ¿pero cuánto van a tardar en reconstruir No, el templo? 12 meses. Un año. Sí, 12 meses. Yo lo vi también. Sí. Un año. O sea que ellos en un año van a poder... Entonces, ¿qué va a hacer este anticristo? Pero el tiempo que está marcado ahí, ¿qué es? 3 años y medio. 1260. En el capítulo 12 de Daniel, nosotros leímos el verso 1, ¿no es cierto? Sí. Pero el verso 7, 12:7. sí, ahí también está el tiempo. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. ¿Se dan cuenta, hermano, que Dios tiene el control de los tiempos? Ahora, en el libro de Apocalipsis también dice lo mismo, justamente en el capítulo 11, como hablábamos. Ahí vemos 2 versículos, el 2 y el 3, donde habla de esa entrega que hace Dios. Léelo, a ver si lo sé. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 2 veces. 3 años y medio, 42 meses. Tiempo. El tiempo que va a estar Jerusalén en manos de los gentiles, pero a la vez Dios no va a estar de testigo nomás. Dios va a estar actuando. Porque nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que lo vimos la otra vez cuando miramos los 144.000 que fueron sellados. O sea, va a haber 144.000 judíos sellados para que el anticristo no los dañe. Y 2 testigos que van a estar profetizando y hablando y llamando en la misma cara del anticristo prácticamente, profetizando que están equivocados. Como Juan el Bautista le profetizaba a Herodes que no le era lícito, y eso produjo la ira de la mujer de Herodes, y Elías le profetizó a Acab que estaba mal lo que hacía, y eso produjo la ira del rey Acab, ¿no es cierto? Moisés y de Jezabel, también Moisés Faraón, el mismo conflicto, hermano. Y es más,
Dios va a permitir que esos testigos sean muertos por el anticristo. Y todas las naciones, lo dice después, no lo vamos a leer para no agotar el tiempo. Por eso tienen que ustedes, hermanos queridos, después leer en casa. Cuando vamos dando las citas bíblicas, ir anotando, claro. Y los puntos a tratar, trate de anotar para no perder la referencia. Exacto. Y seguirlo, porque le va a traer mucho más luz. Porque por ahí nosotros leemos textos puntuales, pero si usted lee todo el contexto, le va a enriquecer el entendimiento. Nosotros leemos textos puntuales para apoyar lo que decimos, porque no es que estamos inventando. Claro. Exacto. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, 2 versículos, el 6. Entonces dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Bueno, perfecto. ¿Quién es esa mujer? Bueno, ahí anteriormente lo describe. ¿En el 5? Donde dice que... el 5 dice, y ella dio a luz un niño varón. Exacto, lee el versículo. Escuchen el verso 5. El 12:5, y ella dio a luz un niño varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta es la visión que Juan tiene de una mujer en el cielo, con una corona, con estrellas, que se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos han dicho que es la iglesia, otros han dicho que es María, pero nosotros entendemos que la que dio a luz a Cristo es Israel, es la nación de Israel. Es la nación de Israel. Es como José vio, ¿no?, a su padre, a su madre y a sus hermanos, ¿no? El sol, la luna y las estrellas. Así fue. Y entonces vemos que Israel, porque Jacob es Israel. Qué cosa, ¿no? Porque siempre me digo, porque cuántas veces Dios dijo, ¿no?, que era su pueblo, que Él los sacó de los lugares más insignificantes a esa gente, dice, pero hoy los tengo en mis manos. Y Dios no se olvida de esas palabras. Estamos hablando de miles de años. Claro, Andrés, Jacob vivió 1500, 1400 años antes o más de 1500, porque 1500 fue Moisés, o sea, antes de Moisés, o sea, 1800 años antes de Cristo estuvo Jacob. Estaba ya una profecía que se cumple en los días que Juan ve a esa mujer que da a luz un hijo, y ese hijo es Cristo. Ahora bien, da a luz el hijo, ¿y qué pasa? Seguí leyendo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene ese, el 6, el 7, el 6 leímos. El 6. ¿Leíste el 6? Sí, ahora vamos al 7. Miren lo que pasa con esa mujer, que es Israel. Y si después hubo el 7, y después hubo una gran batalla en el cielo. Todo. Después hubo una gran, estamos yendo del 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, ¿sigo? Sí. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No pasó. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Acá tenemos otra vez el tiempo. Ahora, ¿qué ve Juan? Ve al enemigo, al dragón, que es arrojado del cielo. Ya no hay más lugar para él en el cielo. No hay posibilidad. Entonces viene a la tierra furioso. Y como no está Cristo,
¿qué queda acá en la tierra? Queda la nación de Israel. Acá vemos cómo Dios deja de tratar con la iglesia, o sea, deja de formar la iglesia y se vuelve a Israel. Que es lo que dijo Pablo, después lo vamos a leer en Romanos. Entonces, acá vemos al enemigo rompiendo el pacto y persiguiendo a Israel. Pero Dios le da alas para que escape y el enemigo la quiere destruir, pero Dios le prepara un lugar en el desierto. Recuerden que en Mateo 24 dice, cuando vean la abominación, huyan al desierto. Claro. Y rueguen que no sea en invierno, y rueguen que no sea un día de reposo, o sea, para que puedan escapar. Y va a ser de repente, va a ser rápido. No tomen nada, no dejen nada, el que está en la azotea salga corriendo. No vuelva a buscar una frazada, nada, salga. O sea, Israel va a estar tranquila, pero el enemigo va de repente a romper el pacto. Ahora, entiendan, hermanos, una parte de Israel va a aceptar ser sellada y va a aceptar al anticristo. Le va a creer. Le va a creer. Los que van a ser perseguidos son los que no se sujetan. Claro. Ese es el remanente fiel a Dios. Ahí está. Esa es la Ahí palabra se que separa. debemos recalcar bien, que el remanente fiel es aquellos que entienden, de acuerdo a la escritura y a la luz que ellos tienen, que ese hombre que rompió ese pacto tratado en un principio es el anticristo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dicen no. Y quizás ahí es donde entra la palabra de Jesús que le dice, mejor huyan ustedes. Claro. Y la palabra de Pablo en 2 de Tesalonicenses donde dice que va a venir la apostasía, porque esa va a ser una apostasía de Israel. Claro. Porque Israel no debería confiar, pero como hicieron pacto con el Seol, entonces van a ser los que... Sí, en el 2:3. 2:3, ¿qué leer los tres? 2:3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Ahí está, el que se sienta... El que se le opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, acá estamos en el tiempo donde este hombre se manifiesta abiertamente. Claro. Y al manifestarse abiertamente, una parte de Israel acepta y otra parte de Israel huye. Porque entiende que... Sí, porque el enemigo va a matar. Dice claramente Apocalipsis capítulo 20 que los que fueron degollados, decapitados por el anticristo por no haber recibido la marca. O sea, cuando el anticristo imponga su régimen, no va a ser voluntario, va a ser obligatorio. Claro. Como hoy tenemos una cuarentena obligatoria, no nos podemos, no es optativa, decir, bueno, si usted quiere, quédese en su casa, no. Hoy, digamos, no hay pena de muerte, pero supongamos que dijera, ¿no? Que el que se rebele y sale de su casa, lo mata. Así va a ser. Así va a ser. De esa manera. Así que bueno, hacemos un segundito, así saludamos a nuestros hermanos, ahí damos un respiro también para que los que están escuchando aflojen un poco, deben estar con la muñeca ahí escribiendo que no dan más. Pero bueno, le mando un saludo ahí a Emanuel Garay que dice buenas, bendiciones. Celeste Díaz dice buenas tardes, bendiciones. Aldo Megar también está ahí sumando, dice bendiciones, ya estamos. Hugo César Domínguez también nos manda bendiciones. Lidia Esther también nos manda bendiciones. Beatriz Sierra también nos manda saludo. También tenemos ahí a Débora. También dice Dios los bendiga por tan grande bendición, aprender la palabra. Angélica también pone que bueno aprender más de la palabra, bendiciones nos manda. Guille, ahí Salgueiro también dice saludos familia, Dios los bendiga. Noemí Carballo, bendiciones familia. Elsa también Alderete pone gracias, Dios se doy por su siervo por enseñarnos la palabra y nos manda saludos. Beatriz también pone muchas bendiciones, siervos de Jehová. Carolina Carabajal también nos manda bendiciones, Flor Ibarra también y Andrea Leiva también nos manda muchas bendiciones, así que a todos los que se están sumando, capaz ahí le damos muchas gracias. Y bueno, a los que se están sumando, recién ahí están viendo el vivo y se están sumando, queremos decir que estamos hablando acerca de Israel, el trato que Dios tiene con Israel, así que sumate y bueno, seguimos, ¿sí? Bueno, yo lo que quería recalcar de lo que leímos de Apocalipsis 12 sí, es cómo ocurre otra vez una batalla en el cielo, que no se ve acá en la tierra.
Como hay una pelea entre los ángeles de Dios, los ángeles de Satanás, cómo son arrojados a la tierra. Todo eso acá no se va a ver. Acá lo que se va a ver es que un hombre se levanta con poder, con autoridad, que pone sus motivos para perseguir a Israel, como Hitler puso sus motivos para perseguir al pueblo de Dios, y los alemanes compraron esa mentira y persiguieron y denunciaron en todos lados donde había un judío, no se pudieron escapar porque la misma gente, ¿no? Como hoy cuando la gente ve que alguien rompe la cuarentena, va y denuncia, bueno, de esa misma manera. Entonces vemos que hay un mundo espiritual, hermano, muy importante, entender que hay un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual gobierna el Señor. Entonces acá tenemos el remanente que va a ser llevado al desierto para ser tratado. Porque el propósito del trato de Dios sobre este pueblo es que se vuelva a Dios. Los propósitos de Dios no son para la destrucción. La destrucción viene a las personas que se endurecen, como le vino a Faraón. ¿Por qué Faraón fue destruido? Porque se endureció y persistió en ese endurecimiento. Y llegó un tiempo, un momento en que Dios lo dejó de tratar con él, dejó de buscar el arrepentimiento. Y Dios le endureció el corazón a Faraón. De eso se trata. Dios mismo le endurece. Es un juicio de Dios en aquellos que se endurecen. Entonces vemos que, ahora vamos a mirar en Romanos 11, versículo 2 al 5. Porque dice Pablo del remanente de Israel. Romanos 11. Del 2 al 5. Del 2 al 5. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo? No, digo pues, ¿ha desechado? Es una pregunta. Al 1, vamos al 1. ¿Sí? Al 1. Perdón. Entendí 2.5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Tremendo, ¿no? O sea que siempre Dios se valió de un remanente, siempre. A través de todos los tiempos, de todas las edades, ¿no? Qué tremendo. Bueno, y cómo Elías invoca, ¿no? En contra del pueblo de Dios, porque ¿quién lo quería matar? El pueblo de Dios. Como una nación endurecida persiguiendo al remanente fiel. ¿Qué es lo que vemos aquí en Apocalipsis? Exactamente lo mismo. Claro. Porque no hay nada nuevo bajo la luz del sol. Entonces, hay un remanente en el periodo de la tribulación. De israelitas fieles. Y también hay un grupo muy grande de personas que no lo tocamos hoy porque no es el punto, pero también un montón de gente de todo pueblo, lengua y nación que sale de la tribulación. Juan los ve salir de la tribulación vestidos con vestiduras blancas. También va a haber hombres que no son israelitas que al ver todo lo que está pasando y al ver ese grupo de fieles que están predicando, porque los 144,000 desparramados en todas las naciones van a predicar, y los 2 testigos van a predicar, y se va a ver a todas las naciones en vivo y en directo, porque lo dice ahí el libro de Apocalipsis, que esos 2 testigos son vistos por todo el mundo, por todas las naciones, ¿no? Yo cuando me convertí y leí eso por primera vez, hermano, todavía no existía la transmisión vía satélite, en vivo. No existía. Recién en la guerra del Golfo fue que se transmitieron por primera vez imágenes en vivo de un evento que estaba aconteciendo. Y yo leía y decía, ¿cómo va a ser esto que todo el mundo lo va a ver? Bueno, hoy, a través de estos aparatitos, hoy todo el mundo va a ver los acontecimientos. Entonces lo que va a pasar no va a ser escondido, va a ser visible. Claro. Ahora, ¿vieron lo que dice Pablo? No ha desechado Dios a su pueblo. Interesante lo que es los pactos que Dios hace, que no son como nosotros. Nosotros hacemos pactos y después los rompemos. Claro. Pero Dios hizo pacto con Abraham, con Moisés, exacto, con David. Con Abraham primeramente. Claro. Le prometió que su descendencia iba a tener la tierra. Así que eso se tiene que cumplir. También le prometió, ahí en Deuteronomio 30, lo leímos. A Moisés, claro.
por medio de Moisés dijo, van a tener la tierra. También le prometió a David. Si quieren leer 2 de Samuel 7:10, cómo Dios habla con David y le promete 7:10 al 16. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Sigo? Está hablando Dios con David, ¿eh? ¿Sigo? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, Dios le está prometiendo una descendencia inmediata, porque está hablando de Salomón, pero a la vez le está prometiendo un rey que va a gobernar para siempre. Y Salomón no gobernó para siempre. Entonces vemos que Salomón es una figura de Cristo en el gobierno que va a tener aquí en la tierra. Entonces vemos que hizo un pacto. Y también el nuevo pacto. El de Cristo. El de Cristo, en Jeremías 31 al 34, está la promesa, no solamente del perdón, porque para nosotros hoy en la iglesia, ¿qué tomamos? La parte del perdón de los pecados, ¿no es cierto? Sí. Que Dios nos limpia, pero no hay una promesa la iglesia no tiene promesas de cosas terrenales. Pablo habla de cosas celestiales. Claro. Sin embargo, Israel sí tiene promesas terrenales. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Que en Hebreos también y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sí, un versículo más. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, Dios dice, ¿podrá parar el sol y la luna de ser? Sí. No. Nadie puede pensar eso. Bueno, entonces yo nunca voy a romper mi pacto con Israel. Ahí está estableciendo un pacto eterno. Entonces vemos que todas esas promesas están en el carácter de Dios, porque Dios es un Dios fiel, un Dios que promete y cumple su palabra. Lo dijo Balaam, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces hay un remanente de Israel en la historia, en toda la historia de Israel del Antiguo Testamento, Caleb y Josué, Débora, Barak, Gedeón, Sansón, Samuel. Tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Y la apostasía de Israel nunca fue una apostasía total. Siempre hubo un remanente. Porque a pesar de que ellos estaban apartados de Dios, siempre Dios levantaba a un varón que les profetizaba. En la época de los jueces también, a pesar de que estaban en la ruina, Dios de repente levantaba un Sansón, levantaba un Gedeón, y hombres que buscaban a Dios en medio de ese degeneramiento total que era esa época de los jueces. Sin embargo, siempre Dios se mantuvo. Y bueno, hay muchas citas en los profetas. Nosotros estuvimos leyendo algunas. Sí. No sé si quieren leer alguna. Isaías, por ejemplo, 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra, y semejante a Sodoma y Gomorra, dice, ¿no? O sea de ellos no quedó nada. Sin embargo, en Israel siempre hubo un remanente. O sea, si ustedes hoy van a Israel, van a encontrar que la ciudad de Jerusalén está reconstruida. Tiene muros, tiene puertas, tiene todo. Pero van al lugar donde estaba Sodoma y Gomorra y ¿saben qué hay? Nada. Increíble. Y está ahí. Y están ahí, 50 kilómetros. Mirá vos. O sea, ¿qué está diciendo el profeta?
que si Dios no les hubiera dejado un remanente, hubiera desaparecido del mapa. Pero siempre se valió de ese remanente. Exacto. También el mismo Isaías 4, 3 y 4. Exacto. No sé si querés leer alguno otro más. Vos tenés anotado algunos textos ahí. Sí, bueno, en Isaías 4, 3 y 4 dice: acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén y de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, va a haber una limpieza, una purificación que solo va a quedar permanente ese remanente. Lo demás... Dice que como se afina la plata, que se calienta, se funde y que se sale la escoria. Bueno, hay más, no sé si quieren leer alguna otra. Isaías 33, 25 y 26. No, estoy mal, yo acá, a ver. Jeremías 33. Es Jeremías 33, perdón, yo anoté mal. Después otro texto es Ezequiel, si queremos. 14, 22. Sí. Ezequiel 14, 22. Ezequiel 14, 22 dice, 14, 22 dice: sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viere su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Amén. Qué tremendo esta palabra. Amén. ¿Escucharon, hermano, lo que dijo? No, tremendo. No, Andrés, vos comentabas hoy esto. No sin causa. No, claro. Y este texto también es tremendo, el de Jeremías. De Jeremías vamos a leer el texto para que lo noten. Sí, Jeremías 33, 25 y 26. Y dice: así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. O sea, es radical, no hay... Ahora, piensen, hermano, estas palabras tienen 2500 años como mínimo. Tremendo. Ahora bien, cuando Jesús vino a la tierra, encontró el remanente. Estaba un remanente. Tenemos a Zacarías y Elizabeth, que estaban esperando la venida del Mesías. ¿Qué dijo? Zacarías, cuando lo puso en las manos a Jesús, dijo: wow, ahora muero tranquilo, o sea, he visto la salvación de Jehová, ¿no? O sea, lo estaba viendo. Ahora, ¿cómo ellos sabían eso? ¿Quién se lo había revelado? El Espíritu Santo. Sí. Igual Elizabeth, de la misma manera. Juan el Bautista, María, José, hombres piadosos, Simeón. Hoy están pasando la película de Jesús en Canal 11 todos los días y vemos el desprecio que sufrió María y José en Nazaret por causa de que se fue acusada de que ella tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Siempre se la trató a María como una vulgar y a José como un hombre que se quedó con una ramera, que era una vergüenza. En un pueblo chico, José se quedó sin trabajo. O sea, sufrieron un montón, pero fueron fieles. Fueron fieles al llamamiento. Entonces, y Jesús predicó a la nación, a los suyos vino a salvar a Israel, pero Israel no lo recibió. Pero a todos los que le recibieron. Porque ahí Juan dice, no lo recibió, pero a los que le recibieron. Ahí está el remanente fiel. Claro. Le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces vemos que ese remanente sigue actuando desde ahora. Ellos rechazaron y fueron endurecidos. Desde ese tiempo en que ellos rechazaron al Mesías, hasta ahora no encontramos un trato de Dios con la nación de Israel. O sea, son personales los tratos, ¿no? Pero no a nivel nacional, como lo hacía... ¿Por qué? Porque Israel fue puesto de lado, fue como nación. Hoy Dios está tratando con los gentiles y está edificando un cuerpo que es la iglesia, la novia del Cordero. Y es tratada por medio del Espíritu Santo.
Ahora, cuando la iglesia sea quitada, Exacto. ahí realmente Dios va a empezar a tratar con Israel como nación, o sea, a nivel... Y vemos que ese trato específico es en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Es específico. Comienza en los 7 años con el pacto, pero el trato específico de apretada y de sufrimiento es a la mitad de la semana, donde donde el remanente es afligido, ¿no es cierto? Ahora bien, Romanos 11, 26 y 27, ¿qué dice? Ahí habla de una salvación que va a venir sobre Israel. Bueno, ahí pero leo el 25 para aclarar, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ahí está, ¿no? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Acá está hablando de que va a haber una salvación, pero no a toda la nación completa, porque en el capítulo 9 y verso 6, ¿qué dice? El mismo Romano. Sí, o sea, ¿cómo Pablo toma a los judíos? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? No todos. Ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. En Isaac, en los que creen. Isaac creyó, como Abraham. Claro. Abraham creyó, Isaac creyó, Jacob creyó. Quiere decir que los verdaderos israelitas no son los que nacen con sangre hebrea, sino los que le creen al Señor. Esos son los verdaderos. Esos son los que van a ser salvos. No toda la nación. Porque muchos dicen, ¿cómo? Entonces van a ser salvos todos por decreto. Dios no salva por decreto. No, porque necesita arrepentimiento. Entonces, ese remanente que ese es mi pacto con ellos, dice. Con ellos. ¿Con quiénes? Con los fieles. Que yo los voy a perdonar, que yo los voy a limpiar. Entonces, cuando Satanás es arrojado del cielo y desea venganza, el grupo que queda acá en la tierra fundamentalmente es Israel. Y como hablábamos hoy con Andrés, Satanás sabe que si logra exterminar a Israel, Cristo no va a venir, porque la venida de Cristo tiene que ver con el arrepentimiento ahora, de Israel. ¿cómo se dan las cosas, no? Porque fíjate que Israel no deja de ser perseguido, y más en estos tiempos, y como venimos tratando de que cuando la iglesia por ahí sea quitada, o cuando se manifieste el hombre de pecado ahí, que se le entrone en el mismo templo, ahí vendrá la angustia real. Ahora, hermano, qué ironía, ¿no? Nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, por medio del Espíritu y la palabra, podemos entender cosas que hoy el presidente de Israel no entiende, porque ellos no hablan estas cosas. Las hablan tal vez algunos rabinos que están por ahí, que los menosprecian, ¿verdad? Que son fieles a la Torá, pero todo el grupo político que gobierna Israel, porque Israel es una democracia, no habla de estas cosas. Porque si entendiera estas cosas no iba a hacer un pacto con el anticristo nunca. Miren lo que es la ceguera, ¿no? El endurecimiento. Ahora bien, Israel va a ser perseguido, ¿no? Cuando este príncipe va a hacer un pacto y Israel estará en incredulidad. Sin embargo, Dios estará tratando con esa nación para conducirla a la salvación. El evangelio del reino va a ser predicado. También lo dice Mateo 24. A todos. Es necesario que el arrepentimiento sea predicado. ¿Cuál era el evangelio del reino que predicaba Jesús? Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos, lo mismo predicaba Juan el Bautista, lo mismo Pablo, lo mismo Pedro, lo mismo. El evangelio del reino. Dios hará uso de los diferentes medios para que ese remanente, ese todo Israel, sea salvo. La palabra de Dios estará disponible y podrá usarse por aquellos judíos hambrientos y sedientos que puedan escudriñar la palabra y logren el conocimiento de Cristo. Y un ejemplo de cómo va a suceder esto, pero ¿cómo va a pasar esto? Bueno, ¿cómo fue la conversión de Saulo de Tarso? Por ejemplo, fue
inesperada y fue una obra directa de Cristo. Claro. ¿Quién intervino en la conversión de Saulo? Directamente, se le apareció el Señor, le Por habló. eso, la razón de todos los hermanos creyentes le rompió la razón. Porque decir, ¿cómo si este no era el que perseguía? O sea, La semana pasada, hace 2 días, estaba persiguiendo. Bueno, y se convirtió en un tremendo predicador, pero no fue un proceso largo. Y así los judíos que se vayan convirtiendo, se van a convertir en los predicadores y que van a querer llevar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, porque Pablo no solamente llevó judíos a la fe, sino que también llevó a hombres que no eran judíos. O sea, así va a suceder. Y el Espíritu Santo va a estar obrando, como estuvo obrando en el Antiguo Testamento, convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Habrá destrucción. El rey del norte, porque el anticristo va a sufrir un ataque, va a haber un ataque del rey del norte, y el rey del norte va a ser destruido por una obra de Dios directa, como vimos que la Babilonia comercial fue destruida por una obra directa de Dios, así también va a ser destruido el rey del norte. Y eso va a ser notorio. Va a ser notorio, como cuando Dios mató a 100 y pico de miles de soldados, ¿no es cierto?, en la época de Josías, creo, ¿no? Que el ángel de Jehová hizo una mortandad. Bueno, va a haber señales. Estarán en acción el ministerio de los 144.000, en los 2 testigos, y todo esto es un intento de llevar al arrepentimiento. El derramamiento de la ira de Dios, porque en ese tiempo también los últimos 3 años y medio tienen que ver con las copas que están en Apocalipsis, que son derramadas. El propósito de Dios es que se arrepientan. Si uno lee los textos de Apocalipsis, dice que la gente no se arrepiente. Pero el propósito de Dios, ¿para qué es? Para que se arrepientan. O sea, la oportunidad va a estar. Nunca van a poder tener excusa de que no. Claro, porque y entonces nosotros no sabíamos, ¿no? Dios va a sacudir la tierra como un ebrio y la va a zarandear por todos lados. ¿Para qué? Para que la gente busque a Dios. Se podría concluir diciendo, pues, que la nación que no estará al principio de la tribulación salva, va a ir recibiendo un montón de testigos y varias clases de individuos que experimenten salvación, y la nación finalmente, al final, sea convertida por una obra también de gracia y de misericordia de Dios. Porque nosotros estuvimos leyendo en Zacarías cómo va a ser esa obra. Si querés leer ahí en Zacarías 12. Y en Apocalipsis también. En Apocalipsis también. Claro. Lee cualquiera de los textos. Mientras buscas, Andrés, mandamos saludos también a los que se están sumando. A Norma Verón también nos manda bendiciones, dice bendiciones Pastor del Pino. Ana Salas también nos manda bendiciones. Bueno, Cristian Noemí también bendiciones, hermosa enseñanza. Y ahí Nicolás también Monje nos manda bendiciones. Mandamos saludos ahí a Nico. ¿Zacarías cuánto era? 12. 1. No era el 1. O 2 o 3. Lee Apocalipsis 12. Sí. Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, ahí vemos cómo van a ser salvos. Claro. Porque se mantuvieron firmes. Aún dando su vida. Aún dando su vida. Y en el Zacarías 12, 10. 12. Te leo, y si derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿qué va a suceder con Israel? Se van a volver. El remanente va a recibir una gracia, porque la promesa del Señor, ¿no? Convengamos que todos los tratos de Dios son por gracia, nunca por mérito. Porque la verdad, si vamos a lo natural, esta nación debería haber desaparecido. ¿Cuántas veces pateó contra el Señor? Aún a Saulo le dice, estás pateando contra el clavo. O sea, estás pateando contra el Señor. ¿Cuántas veces Israel? Sin embargo, Dios por su gracia y por su amor va a
enviar un espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Aquí este espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Por eso vemos que el Espíritu Santo va a estar actuando. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo se va. ¿Cómo se va a ir el Espíritu Santo? Si no, no puede funcionar el mundo si el Espíritu Santo no está aquí. Y nadie podría proceder al arrepentimiento si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que va a haber muchos salvos de la tribulación. Y que el propósito de la tribulación no es destruir a Israel, es bendecirlo. Muchos se ponen contentos, viene la tribulación, Dios va a destruir a Israel. No, hermano, no te confundas. Esos pensamientos antisemitas, ¿no?, que muchas veces están en la iglesia de querer la destrucción de Israel, son pensamientos que no provienen de Dios. Cuidado. No, pero aparte hay muchos comentarios también en internet que justo la otra estaba leyendo que había un hombre que comentaba que decía que si Israel no existiría, cuántos problemas se hubiese ahorrado de la humanidad, de tanta ¿Escuchan guerra, lo que está diciendo? de ¿El tantas pensamiento? cosas. Ese es el pensamiento, ¿no?, que dice cuánto si no existiría, y el deseo que no exista, obviamente. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amamos a Israel. Sí. Oramos. Pero imagínate, de ahí viene nuestro Salvador, ¿no? Muy bien. De ahí Aparte va a ser el tiempo en que Cristo va a volver a la tierra. Y ahí dice, ¿no?, en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, Un solo ejemplo le voy a dar de tantos. Cuando Chávez maldijo a Israel. Desde lo más profundo de mis entrañas maldigo a Israel. Al Estado de Israel. Eso fue lo que... ¿Qué sucedió con ese varón? Le agarró cáncer en las entrañas. En lo más profundo de sus entrañas. Y yo recuerdo que volvió, porque yo lo vi, volvió de Cuba y dijo, hemos vencido el cáncer. ¿Dónde está? Hermano, nadie que se levante. Yo recuerdo cuando comenzó la guerra del Golfo también, que estaba mi cuñado y mi hermana en casa, y cuando Saddam Hussein mandó el primer misil contra Israel, porque Saddam Hussein aprovechó la guerra del Golfo para ir, porque Israel no lo atacó, pero él sí atacó a Israel. Y yo le dije a mi cuñada y a mi hermana, sonaron. Me dice, ¿por qué sonó Saddam Hussein? Porque se volvió en contra del pueblo de Dios. Y así fue. ¿Cómo terminó? Lo encontraron en una alcantarilla, como una rata escondido a Saddam Hussein. Un hombre que tenía todo poder, que mataba y hacía lo que quería. quería. Hacía lo que quería. Hermano, nadie puede levantarse contra Dios. Nadie. Nosotros debemos amar lo que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia, pero Dios ama a Israel también. También, sí. Y qué bueno que es entender esto. Sí, hermano. Qué bueno que es. Hay una bendición muy grande en amar a Israel. Acá dice en Salmo 122:6, dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. El Salmo 122:6. Qué bárbaro. ¿Qué va a ocurrir cuando Israel se vuelva y se arrepienta? Viene Cristo. Salmo 122:6. Y ahí donde decís, tío, le podemos dar, ¿no?, de Mateo 23. No, que dice, no me veréis más. El último versículo de Mateo 23, Jesús les dijo a los dirigentes de la nación de Israel. Mateo 23:39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y creo, si no mal no recuerdo, que el verso anterior dice, he aquí vuestra casa. Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. No, es más, vamos al 37, ¿no? Que dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. Pero un día Israel va a aceptar a Cristo. Y ahí, como dice también Pablo, que dice, no, mi oración hacia mi pueblo es porque ellos sean salvos también. Entonces, bueno, pues yo creo que todos aquellos que poseen la vida espiritual pueden ver eso, que el hombre natural no lo ve y que tampoco puede tener la misericordia, ¿no? Y sin embargo, Dios no deja de ser, a pesar de ser justo, ser un Dios de misericordia, ¿no? No, que fue también algo que estamos hablando, ¿no? Que a veces decimos, ¿no?, que el antisemitismo que hay, pero aún también los judíos, ¿no?, el trato que a veces tienen, a veces hace chocar, porque ¿no? Los judíos equivocaron. Dios los eligió como una nación especial, no para que se sientan superiores, sino para que sean siervos de todas las otras naciones. Pero ellos, ¿qué se sintieron? Únicos.
Por eso ellos, los que no eran judíos, los trataban como perros y no querían aceptarlo. Hubo una gran controversia en la iglesia cuando los primeros gentiles ingresaron a la iglesia. Cornelio, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y predica en la casa de un gentil, porque Dios le mostró que ya no eran más, no había una separación, con un paño que se despliega desde el cielo y Dios le dice a Pedro que mate y coma animales inmundos. Y Pedro dice, no, Señor. Y Dios le dice, no llaméis inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué representaban esos animales? A los gentiles. O sea, primero Dios separó a Israel, ¿para qué? Para que no se contaminara. Porque si no, la Biblia estaría llena de filosofía humana, para que venga el Cristo con una nación pura y con una palabra pura, pero con el propósito de bendecir a todas las naciones. Los judíos, muchos se quedaron con eso, porque hoy para los judíos a veces hasta como perros nos tratan, en el sentido de la discriminación, porque se sienten por ser superiores. Nación del Dios eterno, poderoso, que todos creemos, que es de ellos. Y ellos lo saben. Yo la otra vez escuché un discurso de Netanyahu, y él dijo, no nos pudo destruir Faraón, no nos pudo destruir Nabucodonosor, hizo toda una historia. Y dijo, ¿qué vamos a tener miedo de que nos van a destruir ahora? No nos van a poder destruir, somos el pueblo de Dios. O sea, ellos lo saben. Qué bárbaro, qué fuerte. Ellos saben que son el pueblo de Dios. Pero no reciben al que Dios envió. A Cristo. Bueno, y por eso es todo el proceso, ¿no? Bien. Ahora, miren lo que dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, esto tiene que ver con el arrepentimiento, con Zacarías, porque si ustedes leen todo el capítulo de Zacarías, van a ver que ocurre en este momento. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Israel va a ser reunido. Todo, nuevamente. De todos lados. Pero las naciones van a sufrir un juicio. Que esto nos lleva al Armagedón, o a la zona de Apocalipsis 19, que es donde terminamos antes, el martes pasado, y que es con lo que el Valle de Megido, ahí vamos donde a continuar. ¿Sí? El martes que viene vamos a continuar. Pero sí podemos hacer la reflexión, ¿no? Porque ya estamos en horario. Ya estamos justito en horario. ¿Y cuál es la reflexión? La fidelidad de Dios, ¿no? Qué importante. La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas a pesar de nuestra equivocación. Nosotros enseguida decimos, se equivocó, chao, pum, Dios lo desechó. Y eso no coincide con el pensamiento de Dios. ¿No? No. Porque a mí me pasa con el tema de los presos, ¿no? Y sí, ¿cómo Dios los perdona? Y sí, se arrepiente. Pero con todo lo que hizo, sí. No lo pueden creer, no lo aceptan. No. Para ella, para la sociedad, esas personas que cometieron semejante barbaridad, que son terribles, hay cosas que han hecho que son terribles, yo no minimizo sus hechos, claro. Malísimo. Pero si se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Sí. Miren con Israel. Claro. Después de haber hecho tantas maldades, siglos y siglos de desprecio, lo mataron, un pecado más grande que haber matado al Hijo de Dios, no hay pecado más grande. Pues sí, bueno, violó a un chico, es gravísimo. Mató a una criatura, es gravísimo. Mató al Hijo de Dios. Bueno, ya está. Buen aumento. No hay... ¿Qué cosa más grave se puede haber hecho? Y eso lo hizo Israel. Y sin embargo, Dios tiene todavía una gracia. Una gracia. Y ahí es donde también aprendemos el amor eterno, ¿no? Por amor eterno no callaré, ¿no? Y ahí vemos nosotros también, por amor eterno, la palabra de Dios no se calla. No, y lo que nos tiene prometido, porque ahí el escritor a los Hebreos diciendo en el 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, que podrán pasar cosas, pero si yo soy fiel, recibiré eso, algo inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Amén. Y yo digo, wow,
O sea, qué promesa que hay para el que es fiel. ¿Sí? ¿No? Y aunque, como dice Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. O sea, Dios no invalida sus promesas por causa de mi infidelidad, sino todo lo contrario. Él, cuando yo soy infiel, ¿qué hace? Prepara una situación, un momento y algo para afligirme, para llevarme al arrepentimiento. Eso es algo maravilloso. Sí, total. Porque nosotros no actuamos así con alguien que nos defrauda. Y no. La primera reacción es, bueno, déjalo. Chao. ¿Para qué lo vas a volver? ¿Lo vas a volver a perdonar? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Te rompe la lógica, claro. Pedro, Y sí. 7 veces. No, No. ¿Qué dijo Jesús? 70. 70 veces 7. Qué grande es el amor y la misericordia de Dios. Por eso esto tiene que producir un amor profundo por nuestro Dios, y un respeto y un temor reverente, un aprecio, porque el temor de Dios no es miedo, es aprecio, es valorar este Dios tan grande, Claro. que ha hecho promesas eternas y que las va a cumplir. Amén. Hermano, y que estamos en un plan que no puede fallar, que todas las cosas que el enemigo pueda llegar a hacer no van a poder invalidar el pacto que Dios ha hecho. Amén. Esto es algo glorioso, es algo maravilloso. Qué bueno, porque esto no es algo, como siempre hablamos, ¿no? De generar un temor o un rechazo, sino que me encanta, voy a leer un poquito de Daniel 9, ¿no? Ahí 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré, dice, atentamente, en los libros del número de los años de que habló La Jehová Biblia. al profeta Jeremías, que había de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén. Como decir, ¿no? Estaba viendo la palabra. La palabra. Y dice, ¿y qué provocó ver las cosas que estaban cumpliendo? ¿Temor, miedo? No, dice, y volví mi rostro a Dios, dice. La Y palabra. lo busqué en oración, en ruego, y qué bueno que el conocer esto, ¿no? La fidelidad de Dios, conocer los tiempos de Dios, la palabra, no es un, bueno, no, me quedo tranquilo, o, uy, qué miedo, no, sino es volverse a Ese arrepentirse es el Evangelio. y volverse a Bueno, Dios. Ujú. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Es que El nos volver- volvamos a Dios. Amén. Y que hay perdón, hay Hay abundancia de gracia y de perdón en Dios. Por eso nadie está excluido, ¿no? Si alguien nos está mirando y está diciendo, porque el mundo que dice, este hombre no tiene perdón de Dios, yo lo he escuchado decir muchas veces, mucho más de los presos, ni te cuento las barbaridades que se dicen. No tiene perdón de Dios. ¿Cómo que no tiene perdón de Dios? Si se arrepiente, ¿tiene perdón? Claro. Sí. Por eso el Evangelio es una buena noticia, Amén. porque hay perdón y hay restauración. A través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros podemos encontrar un perdón total y absoluto de todos nuestros pecados. Y ahí vemos los dos malhechores, ¿no? Como ahí los dos, en la misma condición, y uno lo Bueno, reconoció. ahí tenemos las dos simientes. La simiente de la mujer, que son los fieles, que son los que creen, y la simiente de la serpiente, que no cree. Jesús le dijo a los que lo rechazaban, que estaban haciendo complot para matarlo, y que después lo mataron, y que después siguieron igual. Le dijo, ustedes son simiente de Satanás. Ustedes son hijos del diablo. Y así fue. Porque si ustedes procuran matar, Señor, dijeron, ¿cómo te vamos a querer matar? Y no lo mataron. Y después que lo mataron, no contentos con eso, ¿qué hicieron? Le pagaron a los soldados para que callen, que no digan que vinieron los ángeles, que resucitó. Y después los persiguieron a los apóstoles, a pesar de que un sabio como Gamaliel le dijo, déjenlo, No sea cosa que estemos luchando contra el mismo déjenlo. Dios. Claro. No. ¿Pero dónde viene todo eso? Viene del gran dragón, del gran enemigo de El Dios. mismo espíritu viene trabajando, ¿no? A Pero través que está de vencido. todas las edades. Claro, sí, sí. Porque luego cuando continuamos con este estudio, hermano, vamos a llegar a la derrota final de Satanás. Viene, ya está establecida, Amén. está decretada. Por eso el diablo no quiere que se hablen estas cosas. Yo cada vez que predico contra las derrotas del enemigo, tengo lucha, porque el enemigo no quiere que se publique su derrota. Él quiere hacer creer a la gente que puede vencer. Y de hecho tiene engañado a muchas personas que siguen. A los ángeles que lo siguieron y a las personas que lo siguen. Va a engañar. Gente muy inteligente como los gobernantes, como gente muy importante, gente que tiene sabiduría del mundo, pero no tiene sabiduría de Dios. De Dios, claro. Por eso, hermano, si vos estás entendiendo estas cosas, considérate rico Rico. y bendecido. Amén. Amén. ¿Eh?
Así que, en entenderme y conocerme. Amén. en eso hay que gloriarse. Ahí, En el Señor. En el Señor. Sí, bueno, Andrés, ¿haces una oración? Amén. Vamos a Sí, estar. vamos ya finalizando. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Oramos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, donde cada vez que nos introducimos en tu palabra, no hacemos más que mirar y ver tu fidelidad a través de los tiempos y las edades, y de tu palabra y de tu promesa y de tus pactos que tú has cumplido al pie de la letra, Padre. Esto afianza nuestro corazón y nuestra fe en ti, para que cada día aprendamos a depender más de ti y a esperar esa manifestación, Señor, que tú tienes esa promesa para con nosotros, tus hijos. Sabemos que somos tu pueblo y tu heredad. Tú nos compraste por medio de esa sangre en la cruz del Calvario, y que creyendo en ella y arrepintiéndonos alcanzamos las promesas de tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio que, siendo inmerecedores, tu gracia nos alcanzó. Te alabamos, te bendecimos y enriquece, Señor, por medio de esta participación, la vida de cada uno de lo que está mirando del otro lado, y que este Espíritu Santo maravilloso le pueda recordar lo que hemos compartido, y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Así que bueno, hermanos, llegamos hasta acá. Finalizamos el programa de hoy. Le mandamos saludos a Ricardo de Vigil. Ricardo, Dios te bendiga. Excelente hermenéutica manda. Ahí también Celeste Díaz. Le mandamos saludos. Amén. Bueno, hermanos, tenemos la semana, así arrancamos la semana. Ya arrancamos junio, ya estamos a mitad de año. La verdad pasa rápido, pero confiamos en el Señor. Así que mañana miércoles a las 8 estamos en reunión de jóvenes. Jueves a las 5 las mujeres ahí con Ruth y G. Viernes a las 8 oración. Sábado a las 8 ahí con Seba y Barbie, también con jóvenes adultos. Y los domingos a las 6 ya estamos en Santa Cena. Santa Cena tenemos Así este que domingo. Los también esperamos, y vamos a tratar la iglesia de Tiatira, vio Ale, Sardis, la iglesia de Sardis. Así que te esperamos, conectate. Todas las reuniones quedan también en YouTube. Ahí mi casa, Asamblea de Dios. Así que tenga una buena noche en familia, un buen descanso, y nos estamos viendo durante la semana. Dios los bendiga. Nos vemos. Muchas bendiciones para todos. Paz del Señor.